de esta noche, la justificación. Bueno, am, ¿hay alguien que esté por primera vez con nosotros o ya todos los que estamos conectados ah, lo hemos venido haciendo con regularidad? Digo, Buenas noches, hermano. para darles la Sí, yo, bienvenida. es la primera vez que estoy con ustedes. Hola, hermanita, bienvenida. ¿De dónde es, hermanita? De Puebla, hermano. Muy Soy la bien. hermana Ro- Hola, hermanita Rayo. Bienvenida, hermana. Qué bueno que nos está acompañando en esta noche. Gracias, Bien. hermana. Mm, Bien. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, la justificación. Ustedes recuerdan que en nuestra clase pasada ah, abordamos el asunto de la conversión y tratamos de definir ah, los dos elementos esenciales de la conversión, fe y arrepentimiento. A manera de recapitulación, hermanos, ¿habrá alguien que quisiera recordarnos, nada más así de una manera muy breve, muy objetiva, muy puntual, lo relativo a la fe, lo que aprendíamos hace 8 días sobre la fe? ¿Habrá alguien, hermanos? ¿Podría levantar su mano alguien? Algo muy puntual. Por favor, hermana Rosario, gracias. Pues hermanos, en cuanto a la fe, se mencionaba lo que no es la fe. Y bueno, se ponían algunos ejemplos y yo después me acordé de algo más, que la fe no es como cuando vamos con cierto médico porque decimos es que le tengo fe a ese médico, a esa persona profesional. Entonces, en cuanto a las cosas del Señor, no se habla de esa fe, sino la fe que se deposita en Cristo para salvación. Así es, hermanita. Muy bien, muy bien. ¿Alguien recuerda, como dice nuestra hermanita, definimos lo que no era la fe, sino lo que era la fe? ¿Alguien recuerda los ingredientes esenciales de la fe, sin los cuales la fe pues no es fe verdadera? ¿Alguien lo recuerda? Levante su mano. Adelante, hermano Natán. Gracias. Los aspectos esenciales, pues o los ingredientes, bueno, no sé si lo mismo, el contenido de la fe, que es el Hijo de Dios, el Mesías, las historias o los hechos que describe acerca de esta persona y el asentimiento o la declaración con nuestro corazón. Así es, hermano, exactamente. Decíamos que la verdadera fe, gracias, hermano, requiere de contenido, requiere de que hagamos también un, un análisis, un asentimiento intelectual. O sea, esto sí es importante, ¿eh? No es solo un asentimiento intelectual, pero si no hemos llegado a una comprensión de los hechos, conocimiento, decíamos que es conocimiento, más conocer los hechos, perdón, conocer los hechos sobre Cristo, sobre su vida, las cuestiones básicas, y todavía después estar de acuerdo intelectualmente con esos hechos, ¿vale? Así que no es que eh, el hecho de que haya un asentimiento intelectual no sea tan válido, es parte de, definitivamente, y si no hay esto, pues no hay verdadera fe. Pero después avanzábamos al punto de que el asentimiento no debe ser solo, escuchen, no debe ser solo intelectual, sino que debe haber
pues una convicción del corazón, un asentimiento del corazón, ¿vale? Una confianza, ¿ok? Estos serían los tres ingredientes de la verdadera fe: el conocimiento, es decir, los hechos, el asentimiento intelectual y el asentimiento, pues, del corazón, es decir, esto sería la confianza. Hablamos también del arrepentimiento, pero bueno, vamos a la justificación, la cual es por la fe sola, hermanos. No voy a tratar este tema con este enfoque. No quiero hablar sobre los enfoques históricos o las propuestas históricas, incluso antes de la Reforma, en el medioevo, en el oscurantismo. Y bueno, no quiero hablar sobre las propuestas que se llegaron a dar relativas a lo que lograba la justificación. Ujú. Entendemos, y en conclusión, eh, vamos pues ya inmediatamente aterrizar el hecho de que la justificación es por la fe sola. Y vamos a avanzar, ¿ok? Bueno, creo que, voy a poner un ejemplo, creo que la experiencia de la gran mayoría de la gente que por primera vez o cuando por primera vez adquirió un vehículo, fue que nos era suficiente saber conducir y quizás conocer algunas de las reglas de tránsito, ¿no? Bueno, realmente también he sabido de quienes adquieren uno pensando o dando un paso de fe que lo adquieren aún cuando no saben conducir y creyendo, ¿no?, que en algún momento aprenderán a conducir. El punto, hermanos, es que no debes ser un experto en los mecanismos de un vehículo para ponerte tras el volante. Con el tiempo, la experiencia y algunos conocimientos básicos sobre cuestiones y eléctricas y mecánicas, pues van a ir llegando, ¿no? Así que, hermanos, de la misma manera, cuando creímos, nuestra fe no necesariamente debía ser una fe que conoció exhaustivamente, escuchemos, el funcionamiento de todo el engranaje de la salvación, ¿ok? Cuando llegamos a tener nuestro contacto con el Evangelio, nuestra fe no necesariamente debía ser una fe que conoció exhaustivamente el funcionamiento de todo el engranaje de la salvación, de esta salvación tan grande que hemos recibido. Bastó con conocer los datos básicos, la historia de la redención, y creer. Bastó con creer que éramos pecadores, que el justo había sido puesto en el lugar de los injustos para que nosotros fuéramos tratados como justos. Bastó con creer que su sacrificio fue suficiente para apaciguar la ira de Dios contra nosotros y que ahora, por esta fe o depositando esta fe en este Cristo, en este Mesías, seríamos salvos. Eso fue suficiente, ¿vale? Bueno, pero lo que vamos a hacer ahora es precisamente conocer exhaustivamente o más exhaustivamente el funcionamiento del engranaje de nuestra salvación. Y es que, hermanos, el asunto a priori, el problema, mejor dicho, a priori, entre el hombre y Dios, tiene que ver precisamente con esto, con que somos injustos, somos pecadores y merecemos una sanción, y Dios es justo. La justificación, entonces, aborda el problema medular de la sanción que merece el pecado y principalmente la problemática, y aquí la planteo, hermanos, esta es la problemática. Si Dios es juez justo, como lo hemos dicho con anterioridad, Él dará siempre justicia, nunca injusticia.
siempre justicia. Y si el hombre es injusto, pues entonces debe ser sancionado. Pero aquí otra pregunta. Pero, ¿cómo Dios, siendo justo, declarará al culpable como no culpable? ¿Y cómo hará esto sin dejar de ser justo? ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Alguien pudiera repetir lo que acabo de decir, pero con otras palabras? Alguien que no haya participado. A ver, hermano Alfonso, por favor. Buenas noches. Buenas noches, hermano. A ver, otra vez la pregunta, hermano. En las sesiones de consejo. El planteamiento esencial, la problemática más grande que plantea el Evangelio es que si Dios es justo, Él siempre dará justicia, nunca injusticia. Y si el hombre es injusto, debe ser sancionado. Pero entonces, ¿cómo Dios, siendo justo, declarará al culpable y dará su fallo como si fuera no culpable? Y esto sin que Dios deje de ser justo. Por los méritos de Cristo, hermano. No, Por la pero obra de diga lo Cristo. que acabo de decir, pero con otras palabras. Ah. Con otras palabras sería que creo que el hermano Benja quiere participar. Pues es que está muy bien explicado, hermano. Con otras palabras es que Dios, bueno, le dejo al hermano Benja. Adelante, hermano Benja. Gracias, hermano Alfonso. Sí, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, este planteamiento, hermanos, que acabo de compartirles, no es un planteamiento novedoso. De hecho, ya fue hecho en algún momento por el mismo Job. Acompáñenme, por favor, al libro de Job, en el capítulo 9, verso 2. Job, vayan conmigo todos ahí. Job, capítulo 9, verso 2. Job está atrás de Salmos. Abran su Biblia exactamente a la mitad y vayan atrás de Salmos, ahí está Job. Job se pregunta lo mismo que nosotros planteamos hace un momento. En el verso 2 dice, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios si quisiere contender con él? No le podrá responder una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar las columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas.
Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa y el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Dios, escuchen bien, hermanos, escuchemos bien, mejor dicho, Dios no volverá atrás su ira. En su justicia, Dios jamás se echará para atrás. Él va a derramar su justicia porque la derramará. Dios no volverá tras su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Cuando menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo, escuchemos a Job, aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, vean estas palabras, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Y vean, vamos ahora al verso 28. Me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. Esas son las palabras de Job. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? El impío, si dijere que no es impío, sería mentiroso. ¿Cómo entonces Dios va a declarar al impío como justo? Esa es la problemática en la que también Job pensaba. Hermanos, el evangelio que nos fue predicado, aunque como ya lo dijimos a un inicio, no nos presentaba toda la mecánica de la salvación, toda los temas de una manera mm, bastante desplayada, expositivamente, pero algo se nos tuvo que decir. Tuvieron que decirnos algo respecto a nuestra impiedad. Tuvieron que decirnos algo respecto a lo que merecíamos. ¿Ok? Ahora, usted me diría, bueno, pues yo fui salvo por creer otra cosa. A mí nunca se me habló del justo juicio de Dios que yo merecía por mi condición. A mí nunca se me habló del hecho de que yo debía ser perdonado, o todavía de una manera más atinada, de que yo debía ser justificado. A mí nunca se me habló de eso y aún así yo fui salvo. Yo fui salvo no por escuchar eso, sino por vivir otra cosa. Fui salvo porque casualmente una vez que yo tuve estudios bíblicos, cambió radicalmente mi vida, mi matrimonio mejoró, mis relaciones laborales mejoraron, mi situación económica mejoró y encontré la paz. Bueno, pues eso puede sonar interesante y un tanto engañoso, porque hermanos, nadie puede ser salvo si no ha entendido al menos
El justo murió por los injustos, independientemente de la bonita historia que contemos, independientemente de el tema que hayamos escuchado y que digamos que fue el que nos salvó. No, 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 no. El corazón central del evangelio es la justificación. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Una opinión al respecto? Por favor, hermana Rosario, adelante. Hermano, pues bueno, yo cuando les pedí a usted a los hermanos que repitieran las palabras, pues es difícil, pero aquí creo que todos entendemos la justificación, entendemos que a través de Jesucristo somos justificados. Creo que el punto está ahí en que nuestra mente ciertamente da vueltas esa parte de que entonces, como Dios siendo justo, declarará al impío eh, justo cuando que es culpable. Y ahí es donde pues tenemos que pedir sabiduría, ¿no? Para que eso quepa en nuestra mente. Sí, gracias, hermana. Aquí está la maravilla y de hecho vamos avanzando. ¿Cómo? Si Él es un Dios justo, Él es el juez justo. ¿Cómo vamos a escapar de este juicio, hermanos? ¿Cómo la humanidad escapa de este juicio? Ah, la humanidad se ha creado bastantes vías de escape, puertas de salida. Por ejemplo, los judíos, empezando por ellos, llegaron a pensar que a través de guardar meticulosamente la ley de Dios, es como ellos escaparían del juicio de Dios y ganarían los privilegios del cielo, los privilegios de la vida eterna. Pero se olvidaron, hermanos, que la ley, lejos de justificar, que la ley no fue dada para justificar, sino que por ella se conoce el pecado, así lo dice Pablo. Mediante la ley es el conocimiento del pecado y, es decir, la ley, lejos de justificar, entonces condena, ¿vale? Pero de ahí la humanidad ha intentado crear otras vías de escape a esto, escapar de este juicio, la moral, la moralidad, la religión. Todo hombre es capaz de ser religioso, todo hombre es capaz de asistir con regularidad a un centro de culto, llámese lo que sea. Todo hombre es capaz de hacer acciones religiosas de desprendimiento, de moral, de amor, y buscó otros recursos, la filosofía y más. Pero ¿cómo escapar de este juicio, hermanos? Escuchemos a Miqueas, el profeta Miqueas en el capítulo 6, verso 6, sigue proponiendo la misma problemática. Capítulo 6, verso 6. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? O sea, ¿se acuerdan cuando hemos considerado este planteamiento hipotético de que si ahora estuviéramos en la presencia de Dios y Dios nos pidiera una sola razón por la que Él debiera dejarnos entrar a su presencia, ¿qué le diríamos? ¿Verdad? Y Miqueas está pensando en esto. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? ¿Qué le voy a traer? ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Sacrificios? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión?
el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Miqueas sigue haciendo, proponiendo el mismo planteamiento que estamos manejando. ¿Cómo? ¿Cómo nos presentaremos ante Él si Él es justo y nosotros injustos? ¿Cómo si es que la Biblia de tapa a tapa nos ha mostrado que lo único que Dios aceptará es el estándar que Él mismo ha puesto? No es mi vara, no es la vara de Moisés, no es la vara de Isaías, la vara moral o religiosa de Isaías o del apóstol Pablo, la cual es muy alta y ya Moisés lo ven como el titán espiritual, pero no son estos estándares. Lo único que Dios aceptará es el estándar que Él mismo ha puesto, Él mismo ha puesto. Así que tenemos esta problemática planteada con obviedad en la Escritura, que por donde quiera que el hombre voltea su cabeza, una de dos: si eres judío, o tienes a la ley, la cual, lejos de justificarte, te condena, o si eres gentil, tienes tu conciencia, la cual, lejos de justificarte, te condena, te acusa. Y este es el camino del hombre, hacia allá va, antes de que se le presente la justicia de Dios. Bueno, antes de avanzar, hermanos, y aquí está el planteamiento un tanto ya mostrado, me parece que el hermano Carlos había levantado su mano, no sé si estoy en un error. Sí, hermano. Buenas noches a todos. Entonces podemos decir que la justificación es un acto de gracia de Dios por el cual nos declara justo al pecador únicamente a través de la fe en Cristo Jesús. Y también podemos decir que, pues, que es producto, la justificación es producto de la fe y no de, ¿cómo decirle?, del cumplimiento de la ley en obras, porque actualmente estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Así es, hermano. Usted ya concluyó lo que concluiríamos. Claro, es así. Vamos a ver cómo se llega, cómo transitamos de este camino, de esta problemática, a la libertad, a la solución de la problemática, ¿vale? Eso es lo que estamos tratando de hacer y sí, es cierto, hermano. No sé si el hermano Benjamín levantó su mano desde hace rato, se quedó levantada o quiere participar. Seguro se cansó porque ya tenía como 5 minutos levantándole, hermano. Ya de doler aquí esta parte. Bien, vamos a los textos, hermanos, los textos principales sobre los que girará nuestro estudio. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Verso 1 al verso 2 primero. Ya hasta aquí el apóstol se las ha arreglado para demostrarnos que no hay excusa, que todo hombre está bajo pecado. Hasta aquí el apóstol ya comprobó, ya demostró que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y que por cuanto todos pecaron, son merecedores del justo juicio de Dios. Bien, pero ahora continúa. Verso 1 del capítulo 4. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque la escritura dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Vale.
Y después avanzamos al verso 7 del mismo capítulo y verso 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora escuchemos verso 22 del mismo capítulo. Por lo cual también su fe, hablando de Abraham, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y dice el verso 1 y el verso 2 del capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. A continuación, hermanos, nuestra meditación estará girando en los datos que encontramos en estos pasajes que acabamos de leer. Primeramente, hemos entendido que Dios es justo y nosotros somos infractores de su ley. Allí en Romanos 5:1 dice que una de las cosas que la justificación logra es la paz. Pero, ¿cuál es la antesala de la paz? ¿Qué tiene que haber primero para que haya paz, hermanos? A ver, levanten su mano. Antes de que haya paz, ¿qué debió haber ocurrido? Alguien levante su mano. A ver, hermanita Alma, entonces, ¿qué debió haber ocurrido antes de que la paz se dé? Guerra, hermano. Así es, exactamente, un conflicto, un conflicto. Para que haya paz es necesario primero un distanciamiento, una enemistad, ¿ok? Y la Biblia nos presenta a nosotros como criaturas o seres en guerra contra Dios, en enemistad, como seres que odian a Dios, ¿ok? No seres que simplemente son apáticos a su presencia, apáticos a su enseñanza, apáticos a su voz. No, 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 no. La Biblia nos presenta como enemigos de Dios. ¿Y qué hace un enemigo? Un enemigo odia, ¿vale? Pero aquí nos sorprenderíamos porque usted puede decir, oye, eso suena muy duro. Pues nunca he escuchado o difícilmente he escuchado que alguien confiese el odiar a Dios. Bien, quizás nuestras palabras en este sentido no expresan la realidad del corazón del incrédulo, pero es así. Esta es nuestra realidad. Antes de que haya paz, hay guerra, hay enemistad, hay odio. Y una de las consecuencias de la justificación, hermanos, como lo plantea el verso 1, pues es esta maravillosa paz. Una paz que, a diferencia de la declaración que dan los líderes de las naciones después de algún conflicto bélico, ¿verdad? ¿Cuántas veces una nación le declaró la paz a la otra nación y a los años volvió a declararle algún tipo de guerra? ¿Cuántas veces la misma nación le declaró la paz a una nación para proponerle guerra a otra? Y así sucesivamente. No, la paz de Dios, hermanos, es una paz inamovible, es una paz perpetua. Y pues esta es la paz en la que descansamos, hermanos. La justificación ha logrado que nosotros, que Dios ya no esté en enemistad con nosotros y que nosotros ya no estemos en enemistad con Él. Pero bueno, ya me adelanté un poco. Primero, si somos infractores de su ley, por obviedad, debemos de ser castigados o justificados. Una de las dos cosas, o castigados o justificados. Y hermanos, ¿qué es
la condenación que tanto teme el ser humano? ¿Cuál es la condenación de la que pudimos escapar y de la que el mundo debería procurar escapar? ¿Cuál es? Pues hemos sido salvados, hermanos, lo he dicho en más de una ocasión, hemos sido salvados de Dios mismo. No sé si recuerden esto, pero ¿qué es el infierno? Sino, sí, la ausencia de la presencia de Dios, pero toda su presencia en lo relativo a su ira. O sea, hemos sido salvados de Dios mismo, de la ira de Dios. ¿Había usted considerado esto? Y si queremos ser castigados, seremos castigados por Dios mismo, por Dios mismo. Y si queremos ser justificados, seremos justificados por Dios mismo. Y esto es lo que somos como cristianos. Como cristianos muy comúnmente decimos o nos referimos a nuestro estado o a nosotros mismos como salvos, pero no estaría nada mal decir que no solamente somos salvos, sino que una palabra sinónima, somos justificados. Somos los justificados, ¿verdad? Casi nunca nos referimos a un cristiano, ¿verdad? Como un justificado. Pero veamos otra consecuencia ahí en Romanos, en capítulo 2. Aquí en el capítulo 2, perdón, capítulo 5, verso 2, hermanos, en el capítulo que estamos, verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Otra consecuencia de la justificación, hermanos, es que tenemos acceso a su presencia, ¿vale? Lo que le fue prohibido a Adán y a Eva por causa del pecado, fueron sacados de Edén, fueron sacados de la presencia de Dios, se les pusieron ahí estos, no recuerdo si eran querubines o serafines, que guardaron de este huerto, y en este sentido lo que guardaban realmente era la presencia de Dios, separada ahora de la presencia del hombre, del pecador, y lo que se les prohibió a ellos, y de hecho nosotros mismos, de esta presencia es de la que habíamos sido desterrados, de la que ahora el autor de Hebreos nos llama a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Es maravilloso, es maravilloso. Ahora podemos estar en la presencia de Dios. Y sí tenemos que creer, hermanos, que hay momentos especiales en donde la presencia de Dios se manifiesta, perdón, lo repito, de manera muy especial. Él está siempre con nosotros. Él ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo, pero su presencia en ocasiones se manifiesta de formas especiales. La primera manifestación bastante especial de la presencia de Dios tiene que ser durante la cena del Señor. Sí, esa es una manifestación bastante especial de su presencia. La segunda manifestación de la presencia de Dios, una manifestación especial, tiene que ser definitivamente en el momento, en el lugar en donde su iglesia está reunida, en el momento de culto. A veces quizás por ahí el que más hace énfasis es nuestro hermano Benjamín, usa mucho estas nociones de solemnidad, de ser un tanto recatados y todo lo demás. Y yo creo que en este sentido en estas palabras, hermanos, hay mucha verdad, porque a veces de verdad que llegamos a la ligereza de llegar al culto como se nos dé la gana, peinados, despeinados, con cualquier ropilla por ahí, ¿verdad? Pero se imaginan, si entendiéramos, ya lo sabemos, pero si entendiéramos que ah, si fuéramos invitados a una cena con el presidente o la presidenta y no asistiríamos así, ¿verdad? De una manera tan casual, sino que para honrar el ejercicio ¿cómo diríamos? De la posición de este gobernante, de esta persona, pues honraríamos eso, su posición, y iríamos, ¿verdad? Con la mejor condición posible. Hermanos, Dios
habita de una manera especial cuando estamos congregados como iglesia. Dios habita de una manera muy especial cuando participamos de la cena. Y claro que Él está de una manera muy especial cuando estamos en oración con Él, ¿verdad? Cuando le hablamos. Entonces, de esa presencia que habíamos sido desterrados, ahora, como lo dice Romanos capítulo 5, verso 2, ahora hemos sido llamados, ahora entramos, como lo dice en Hebreos, confiadamente. Y bien, otro logro de la justificación. Nos regresamos al verso 1, nos regresamos un poco. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo cual significa que hemos entrado a esta presencia en Cristo, por la justicia que nos ha sido imputada por Él, por su justicia, una justicia, en efecto, que no es nuestra, una justicia igual a la justicia de Dios, porque es la justicia de Dios. Filipenses 3, 8 al 9. No dejen de abrir la escritura y ver este texto, hermanos. Filipenses 3, 8 al 9. Escuche, hablando de una justicia que no es nuestra, una justicia que es de otro, una justicia que es de Dios. Filipenses 3, 8 al 9. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, una justicia que no es nuestra, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de quién no es nuestra, es de otro, es ¿de quién? De Dios. La justicia que es de Dios por la fe. Es maravilloso. Así que lo único que nos puede justificar es una justicia del tamaño de la regla que Dios puso, ¿verdad? El mismo Dios que dio la ley, esa ley que condena, fue el mismo que nos dio la justicia que salva, su justicia. ¿Algún comentario hasta aquí, hermanos? ¿Alguna opinión, un punto de vista? Hermano Germán, ¿alguna opinión? ¿Algo que añadir? que Creo que todo bien, hermano. Es a veces algo que nuestra mente tan finita no alcanza a entender, en el sentido en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y el mismo Dios que, como usted dice, nos llegaría a condenar sin Él, nos puede salvar para estar con Él. Es algo que Dios ha hecho en su soberanía, en su misterio. Hay muchos misterios que no alcanzaremos a comprender, pero nos basta con saber que somos justificados por medio de Jesucristo. Muchas gracias, hermano. Hermano Carlos, me parece que levantó la mano también. Sí, hermano. Ahorita analizando todo esto, en verdad reconocemos cuán errados estamos cuando estábamos en otro ámbito de nuestra vida, en otro tiempo. No estábamos acercados a Cristo. Y bueno, pensábamos que otras entes, otras criaturas
otras imágenes nos podían acercar al perdón, a la salvación, cuán equivocados y cuán nuestros ojos estaban cerrados ante la verdad que se nos presenta, que solo Cristo, que solo por medio de Jesucristo somos salvos. Y cómo hacer llegar este mensaje inicialmente a nuestra familia. Y que nuestra familia, pues lamentablemente por tradición, sigue con esas costumbres, en esa religión que la verdad, pues nos mantenía equivocados. Gracias. Así es, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Am, hermanita Jessie, ¿qué opina, hermanita Jessie? ¿Se entiende hasta aquí? Sí, hermano, todo bien. Sí hemos, bueno, entendido todo. Sigo escuchando sus opiniones y sigo aprendiendo mucho. Y pues cada vez me hace sentir, bueno, en lo particular, me hace sentir mucho más amada por parte del Señor, el, el sentirme, bueno, escogida. Claro que con los temas anteriores que hemos platicado, a veces quisiéramos que también más gente y nuestra familia, sobre todo, pudiera aceptar, no sé si esa es la palabra, pudiera aceptar a Cristo, a Dios en su vida, pero pues creo que también con todo esto que vamos aprendiendo, nos vamos fortaleciendo más también en conocimiento y que también es otra manera de que vayamos creciendo, bueno, lo hablo en mi persona, que vaya yo creciendo más como cristiana y que pueda compartir igual la palabra de Dios de una manera mucho más fluida y que pues hacerles también ver a aquellas personas que no conocen de Dios, que a lo mejor ellos conocen, bueno, lo hablo otra vez, a veces conocemos o nos enseñaron un Dios que castigaba y pues sí, con lo que hemos aprendido, decimos, a la hora de aceptarlo, también nosotros, Él nos está justificando para ser salvos de esa condenación. Entonces, pues seguimos aprendiendo, hermano, y gracias a los demás hermanos por sus comentarios. Son de mucho, mucho aprendizaje. Eso es todo, hermano. Muchas gracias, hermanita Jessie, muchas gracias. Hay un hermanito, un participante que tiene un carrito que dice JM, algo así. No sé cómo. Tiene un vehículo ahí en su imagen. JMH. Soy Josué. Soy Josué. Hermano, ¿qué opinas sobre lo que hemos hablado, hermano Josué? Realmente no tengo mucho que opinar. Gracias, hermanito. Ojalá ahorita podamos aclarar un poquito más, pero todavía falta un poco. Hermano Natán, adelante. Yo creo que este es de las situaciones más notorias en el sentido del rechazo, ¿no? Porque sí pareciera desde el principio con la idea de la paradoja que se contradice el Señor. Yo por eso creo que es bueno abordar a las personas desde esa parte, ¿no? Desde lo que nos dice el mismo Señor Jesucristo. Tenemos que creer y cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Y cambiar nuestra manera de vivir. Se me viene a la mente el carcelero allá con Pablo, cuando pues bueno, dice, ¿qué debo hacer, no? Para tener esto que ustedes tienen, ¿no? Que incluso estando encerrados y condenados, cantan y oran a Dios y bueno, sucede todas estas maravillas en sus vidas, ¿no? Y le dice Pablo, pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo todo y tu casa, ¿no?
no entraron en un dilema ahí si la justificación tiene que ver desde este punto de vista humano o es desde la perspectiva del Señor. Simplemente es aceptarla, ¿no? Y decía, me parece que John Piper, ¿no? Entre más entendemos a Dios, entre más nos cae el 20, ¿no? De lo que es la persona de Dios, más entendemos que realmente éramos muy, muy miserables. Así es, hermanos. Es cierto. Gracias, hermano Natán. Vamos a continuar, hermanos, ya vamos a la recta final, realmente ya sería breve, pero vamos a hablar pues, de la naturaleza de esta justificación, ¿no? La naturaleza de la justicia que se nos ha sido dada, lo que logró, la justicia que logró, a pesar de ser culpables, declararnos no culpables. Y ya lo dijimos, hermanos, si usted o yo quisiéramos ser justos por nuestras propias fuerzas o capacidades inherentes, como lo que somos, tendríamos que llegar al estándar de Dios. Recuerden que la fe que justificó a Pablo no era su fe, sino que era no era su justicia, perdón. La justicia que justificó a Pablo no era su justicia, era la justicia de otro, de Dios. ¿Ok? Y en este sentido, hablando de la naturaleza de la justicia que nos ha sido dada, si esta justicia es la justicia de Dios, encontramos que es una justicia perfecta, perfecta. Hermanos, no todos hemos pecado igual, ¿vale? Eso es cierto. Todos hemos pecado, pero no todos hemos llegado al mismo grado de pecado, ¿ok? No todos hemos sido igual de buenos, ¿vale? Han habido, entre nosotros hay hermanos de mucha bondad que nos rebasan nuestra bondad muy por encima, ¿verdad? De lo que somos nosotros. El corazón de muchas personas, incluso aunque no sean creyentes, son corazones que, como lo hemos visto en la gracia común y lo vimos en la antropología, el ser humano, el hecho de que haya caído no significa que no pueda hacer obras morales, ¿vale? Pues puede hacer obras morales, pero todos no hemos pecado de la misma manera, no todos hemos realizado nuestra moral y nuestra bondad de la misma manera, pero hay algo en lo que sí todos coincidimos. Todos estamos infinitamente lejos del estándar que Dios ha puesto. ¿Coincidimos? A ver, levanten su mano. Todos estamos infinitamente lejos. O sea, el ejemplo es como el que ponía un predicador. Eh, Aquí en este planeta, pues hay personas de diferentes estaturas, ¿verdad? Unos somos más bajitos que otros. Hay incluso algunos, aunque usted no lo crea, más bajitos que nosotros. Hay algunos muy altos, hay algunos más altos que esos altos. Y podemos compararnos en este plano, ¿verdad? Pero si todos, así fuéramos bajitos o los más altos que hay ahorita en el mundo, nos comparáramos con la estrella más cercana a nosotros, pues relativamente tu altura es infinita, ¿no? Relativamente, comparándonos con ello. De la misma manera, hermanos, el estándar que Dios ha puesto, como dicen por ahí, la vara es muy alta, inalcanzable por nuestros propios recursos. El único que logró hacerlo es Cristo mismo. Y ahí empieza la naturaleza de la justicia que nos ha sido dada, una naturaleza perfecta, porque Cristo nos dio esa justicia activa que Él logró. Y cuando digo activa, me refiero a su obediencia. Él es el que no cometió, perdón, Él es el que cuando está en el bautismo, Él es del que se dice, este es mi hijo amado, del que tengo complacencia. Él es el que siempre obedeció, Él es el que nunca desobedeció, Él es el que siempre hizo sus obras al estándar de lo que debían haber sido hechas.
sus obras fueron perfectamente hechas en Dios, con la motivación exacta, con las intenciones exactas y con toda la perfección que pudiéramos imaginar. Él es el que obra de una manera perfecta. Esta es su justicia y esta es la justicia que nosotros en nuestras propias fuerzas jamás podríamos alcanzar. Miren, antes de que nosotros fuéramos regenerados, pudiera yo contarle, pudiera usted contarme de otro, o cosas bonitas que hizo, cosas muy morales que hizo, cosas muy religiosas, obras, cambio el término cosas por obras bonitas, obras muy morales, obras muy religiosas, obras sorprendentes, obras que me dejaban boquiabierto, pero saben, todas esas cosas que hicimos antes de ser regenerados son definidas como trapos de inmundicia, como cosas desechables que no sirven para nada. Es increíble. Una vez que fuimos regenerados, ahora sí, nuestras obras son hechas en Dios, pero aún así son imperfectas. No podemos decir que son perfectas, son imperfectas. Las únicas obras perfectas que tenemos a nuestra cuenta son obras de otro, son las obras de Cristo. Es su obediencia activa. ¿Lo nota? Ahora, la justicia de Cristo no se limitó a una justicia activa, es decir, a lo que Él hizo, sino también a su justicia pasiva, a lo que no hizo. Y esta justicia pasiva se vio o debió haber sido vista con mucha claridad en la cruz del Calvario. La justicia de Cristo en su obediencia pasiva se vio en la cruz del Calvario. ¿Saben por qué? Porque Él es el que nunca pecó. ¿Ok? Lo que Él no hizo, no pecó. Él es el Cordero sin mancha. Él es el que no cometió pecado. Él es el sacrificio perfecto. Y así llegó a la cruz y por ende fue un sacrificio acepto, aprobado. Y ahí se ve otro aspecto de la justicia o de lo que estamos diciendo, la naturaleza de la justicia que nos ha sido dada. Cristo logra por nosotros una justicia activa perfecta, pero Cristo logra por nosotros una justicia pasiva perfecta. Y por esto es que Dios aprueba y lo acepta como sacrificio perfecto, como el sustituto. Y entonces hay otro aspecto de la justicia. Vean, ya vimos uno, la justicia activa, ya vimos otro, la justicia pasiva, y hay otro todavía. En ese momento, ahí en la cruz, en el contexto de la justa ira de Dios, ahí la ira de Dios es derramada sobre él. ¿Ok? Y la justicia de Dios es satisfecha porque verdaderamente es aplicada a Él. ¿Se dan cuenta? Y entonces aquí tenemos la doble imputación. Por la fe, Él nos transfiere su justicia perfecta, tanto activa como pasiva, como si nosotros siempre hubiéramos obedecido en el estándar en el que debimos obedecer, con las motivaciones correctas, con las intenciones perfectas. Y como si nosotros nunca, en la cuestión pasiva, nunca hubiéramos hecho nada malo, nunca hubiéramos pecado. Esta es la doble imputación. Ahora, nuestro pecado se va a Cristo, Él lo carga, es castigado, la justicia de Dios viene sobre Él y se satisface. Y todo esto, hermanos, todo esto, como lo dice el texto, Romanos 5, por pura gracia, por pura gracia. No debimos hacer nada. Ahora, no una gracia barata, una gracia muy costosa, muy costosa. No sé ustedes, pero yo a menudo creo que no me he comprado ropa como en 15 años, hermanos. Quizás me he comprado por ahí una que otra vez un pantalón, una vez cada 4 años, pero realmente recibo muchos regalos. Sí, hay hermanos que me aprecian, no soy digno, ¿verdad?, de su amor, pero recibo muchos regalos.
de muchas cosas, ¿verdad? A veces tiene que ver con expresiones de su amor también y apoyos y expresiones de su amor de todo tipo. Pero vean, el hecho de que yo reciba ese regalo y que a mí no me cueste nada, solo recibirlo, no significa que alguien no pagó por él, ¿ok? No significa que alguien no trabajó por esa dádiva, por esa ofrenda. No significa que alguien no se desprendió de eso, no se limitó. Entonces, cuando decimos por pura gracia, no significa que haya sido una gracia barata, una gracia muy costosa que tuvo que ver con la redención, con el logro de Cristo. Fue necesario su sacrificio, fue necesaria la entrega de su vida. Esto es sorprendente, ¿no lo creen? Es maravilloso. Bueno, voy a terminar, hermanos, con otra consecuencia de la justificación. Por último, Romanos 5:2, nuevamente, vamos ahí. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Perdón, relativo a la última parte sobre una gracia costosa, lo encontramos en el verso 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La última consecuencia de la justificación, que tenemos una esperanza y nos gloriamos en ella, ¿vale? Ahora, nuestra esperanza aquí no es como suena la palabra en la actualidad, ¿verdad? ¿Cómo suena esta palabra esperanza en la actualidad? Pues tengo la esperanza de que, a pesar de que estudié, quizás pasaré el examen. Pues tengo la esperanza, ¿no? De que, pues aunque cumplí con esto o con aquello, no lo sé, se entiende, la esperanza. La palabra hoy en día parece como un sinónimo de incertidumbre, de falta de convicción. No la palabra que usa Pablo aquí, sino que aquí no se plantea nuestra esperanza como una probabilidad, sino como una certeza, ¿ok? Y esta es la certeza que nos da estabilidad ahora, nuestra esperanza en gloria o de la gloria que vendrá, ¿ok? Estamos plenamente convencidos de que Dios justifica al impío y lo declara inocente. Estamos plenamente convencidos de que aquel que cree obtiene la paz para con Dios. Y esto es la fe, hermanos, que le creemos a Dios. Eso significa, en esencia, esto es la fe. Creemos que lo que Dios ha dicho es cierto. Creemos que si Él ha dicho que estamos perdonados en Cristo, estamos perdonados. Que si Dios nos ha declarado la paz, tenemos paz con Él. Que si viene la resurrección y viene el juicio eterno y viene el reino eterno, lo esperamos, perdón, lo miramos por la fe. Nunca nos avergonzaremos de esto, de esta fe, porque es una fe que no puede fallar, ¿vale? Por eso hemos sido justificados, porque por la gracia de Dios, por la fe que Él nos ha dado, hemos logrado creer en la fidelidad de Dios. Y de hecho, pues de aquí ya se desprende el otro tema, el tema siguiente, que es la santificación, en donde precisamente por estar convencidos de nuestra salvación, estar seguros de nuestra justificación, entonces en estos cimientos edificamos y logramos la santificación y continuamos y avanzamos y perseveramos en esa esperanza. Y esto es la santificación. Después de esto se logra, pero no sin la seguridad de que hemos sido justificados. Este es el cimiento de la santidad, hermanos, de la santificación.
la noción correcta, la certidumbre de que por la fe Dios nos ha justificado, hermanos. Bien, por mi parte, creo que hasta aquí termina mi explicación. Viene el tiempo de las preguntas, de los comentarios. Creo que el hermano Carlos había levantado su mano. Escuchamos, hermano. Sí, hermano, estuve leyendo Romanos 5:23 y nos menciona que realmente todo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, ahí a lo mejor yo tengo una mala apreciación. Muchas veces mencionamos que gratuitamente, pero fue un precio muy alto el que pagó nuestro Señor Jesucristo. Pagó su vida, cada gota de su sangre la dio por cada uno de nosotros. Y nosotros, mediante nuestra ingratitud, aún así, no confesamos que realmente Jesús es nuestro Señor y Salvador y estamos pues todavía pues mm, ¿cómo explicarme? Algunos todavía estamos pendientes en predicar ese evangelio del amor de nuestro Señor Jesucristo y que lo recibimos gratuitamente, pero fue un precio muy caro el que pagó nuestro Señor Jesucristo por darnos la salvación. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Así es, como les decía yo hace un momento, el hecho de que a nosotros no nos cueste un regalo no significa que al que lo compró no le haya costado, ¿verdad? Hay un hermanito que tiene ahí en la imagen una MEME. No sé quién es, pero nos encantaría escuchar su resumen o sus conclusiones. En su imagen está sentado así como que en un trono, ¿no? Ya soy yo. Meme, Memo. Adelante, hermanito. Adelante, ¿Cuál fue hermano. la pregunta? Una conclusión. Solo que nos gustaría escuchar sus conclusiones, hermano. Ok, pues yo pienso que a veces, Dios nos pone, el camino, ¿no? Que a veces, uno anda en malos pasos, anda en otras cosas, en otra religión, por ejemplo, y Dios siempre nos llama a su trono. Si no es por una persona, es por otra persona, ¿no? Pero siempre nos llama, ¿no? Y está al pendiente también de nosotros cada momento, ¿no? Eso es lo que yo percibí hoy. Hermanito, específicamente sobre la justificación, no sé si podría compartirnos algo, si le quedó alguna duda, hermanos, No, específicamente, particularmente sobre el tema de la justificación. de la justificación, no me quedó ninguna duda. Gracias, hermano. Hermanita Silvia, ¿qué podría usted concluir sobre este precioso tema, sobre el asunto de la justificación, hermana? Algo que le haya sorprendido esta noche, algo que haya aprendido nuevo, no sé, o simplemente algo que haya venido, un recuerdo que tenga que ver con la doctrina y que haya venido con fuerza. Pues solamente decir que por su pura gracia nuestro Señor nos justifica cada día y que por gracia hemos sido salvos y que por gracia hemos sido justificados y que por gracia
seguiremos siendo justificados día a día a pesar de nuestras ingratitudes, de nuestra desobediencia, de muchas cosas que somos. Nuestro Señor es un Dios maravilloso, grande y poderoso y lleno de gracia y de amor hacia nosotros, y pues he aprendido aún más cómo es que Dios nos justifica cada día en su amor, en su gracia, y pues no hay palabras a veces para expresar todo lo que Dios es para con nosotros, hermano. Muchas gracias, hermana. Hermana Rayito, ¿qué opina? ¿Alguna conclusión? ¿Algún comentario sobre el tema, hermana, sobre este tema particular, sobre la justificación? Sí, hermano, pues, como decía al inicio, ¿no? Como un Dios tan grande, o sea, como Él juzgará, pero también nos justificará, ¿no? Entonces, creo que es a veces eso que no podemos entender. eh, bueno, es nuestro Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo, quien nos justifica delante del Padre, ¿no? Entonces, pues entender que no por obras, que no, o sea, que no porque somos bien buena gente, que eso es mentira, ¿verdad? Porque no somos, no hay justo ni a un uno, dice su palabra, pero que a través de nuestro Señor Jesucristo seremos justificados delante del Padre. Entonces, pues ese es, eh, pues sí, lo que tenemos que recordar, ¿no? Que es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros vamos a ser justificados, o sea, que, que Él nos va a presentar justos delante del Padre, ¿no? Entonces, pues no sé, no sé, hermano, si entendí o no entendí, pero Sí, hermana, eso sí, es está muy bien. Confiamos en que Dios afianzará en nuestra mente y nos dará el deseo de seguir aprendiendo, ¿verdad? Hermano Gabriel, no nuestro hermano Benjamín, sino hermano Gabriel, hermanito de nuestra hermana Alma. Hermano, me gustaría escuchar, saber si hoy aprendió algo nuevo, si algo le resultó bastante interesante, o incluso plantear una pregunta o hacer una pregunta, hermano. Buenas noches a todos. Obviamente del tema, hermano. Buenas noches. Pues nuestra mente finita, nuestra condición, no nos ayuda al 100% a comprender el sacrificio. No hay un misterio, simplemente se resume en una palabra: gracia, que es pues un favor inmerecido. Si fuera, bueno, por su gracia estamos aquí, pero si fuera por su justicia, pues yo creo que ya no estaríamos, ¿no? Entonces, simplemente podríamos resumirlo en esa palabra: gracia. Muy bien, hermano. Sí, muy buen resumen. Hermano Benjamín, adelante.
Amén, hermano. Muchas gracias. ¿Hay algún hermano que quiera compartir, hermanos? Levante su mano. O si no hay una opinión más para que pues terminemos con una oración. Adelante, hermana, adelante. Pues hermano, nada más para dar gracias a Dios por estas enseñanzas, porque seguimos maravillándonos de ese Dios que aún estando en guerra con Él, como decía al principio, por su amor, por su gracia, por esta obediencia de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido ya en paz con Dios y poder tener esta comunión con Él, poder elevar las peticiones y las oraciones que antes no teníamos este privilegio y que ahora a través del Señor Jesucristo podemos llegar al Padre y poder confiar que Él escucha todas esas peticiones que nosotros elevamos hacia Él y que nos las contesta de acuerdo a su voluntad. Seguirle agradeciendo cada día a nuestro Señor Jesucristo por ese amor, por ese regalo inmerecido que nos ha dado y aprovecharlo y seguir amándole, sirviéndole y esforzándonos por seguir aprendiendo más. Amén, hermana, así es. Muchas gracias, hermana. Pues, hermanos, ¿les parece si antes de la foto que nuestro hermano siempre saca, hacemos la oración para terminar? Hermanita Fabiola, ¿le gustaría guiarnos en la oración para finalizar, hermanita, de favor? No. Hermanos, buenas noches. Usted me indica, Sí, hermano buenas noches, Luis. hermana. Sí, cuando guste, hermana, cuando guste. ¿Ya hago la oración, hermano? Sí, hermanita, adelante. Padre amado, bendito Señor, te damos gracias, Señor, porque Dios, tú eres bueno y misericordioso, Padre. Porque por ti, Señor, porque tú moriste en esa cruz, fuimos justificados nosotros como pecadores, Padre. En esta ocasión hemos aprendido que, Señor, ese regalo que tú nos has dado, te costó la vida, Señor. Costó tu sangre preciosa, Señor, para podernos limpiar, Padre. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, inmerecidamente, Padre, porque somos pecadores y aún al conocer todo tu sacrificio, Señor, a veces caemos, Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por estos estudios que, Señor, usted nos permite tener a través del hermano Luis. Señor, que usted sea quien abra nuestros ojos espirituales a través de su Espíritu Santo, Señor, y que, Padre amado, pues todo esto lo llevemos a cabo y podamos compartir con aquella gente que vive sin fe y sin esperanza, Padre. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por la disposición de cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderosísimo, Señor, de tu Hijo Jesús. Amén.